hoy con vosotros y poder hacer una introducción a lo a lo que es un tema, bueno, que es bastante importante dentro de los entornos urbanos, que es la gestión de escorrentías. Em, yo soy Juanma Mondejar, responsable de la oficina técnica del Grupo Projar. Más o menos al Grupo Projar creo que todos los conocéis. Bueno, suministramos materiales y soluciones para jardinería y restauración ambiental y también pues, redactamos proyectos, ¿no? Y yo es un poco la parte que llevo, la de redacción de proyectos, asistencias técnicas y consultoría. Entonces, dentro de lo que redactamos, bueno, sí me gustaría explicaros, centrarme hoy en sistemas urbanos de drenaje sostenibles. Me podéis interrumpir en cualquier momento, no os voy a ver porque no estoy viendo lo que es la interfaz de la aplicación de la conferencia, pero bueno, Rosa, si alguien levanta la mano me interrumpes o si alguien quiere conectar el micro y decirme algo, sin problemas. Voy a hacer una presentación más o menos ligera, no voy a entrar en demasiados, voy a intentar no entrar en demasiados detalles. Pero bueno, prefiero que queden cosas no aclaradas, dudas y que me preguntéis al final también. Muy bien, pues bueno, los SUDS, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Son sistemas, son elementos que se ejecutan en las ciudades en diferentes ubicaciones y Juanma, que tienen Juanma, como... Sí, puedes ponerlo ya como una presentación. Lo estamos viendo como PowerPoint. perdón, Amplía, si amplías mejor. perdón. Alternar presentación. La, la he puesto, pero Vale, vale, pues no importa. mira, Seguimos. alternar cámara. ¿Lo veis ahora o no? No te preocupes, sigue. No te interrumpo, sigue. Bueno, lo siento. ¿Mejor? Da igual, igual, ¿no? Sí, Bueno, lo siento. Vale, los sistemas urbanos de drenaje sostenible tienen como objeto gestionar el agua de escorrentía, es decir, la lluvia, en lo más rápido posible desde que la gota de agua cae a una superficie. Si la puede gestionar en el punto mismo en el cual cae esa gota de agua, mejor. No siempre es posible, tampoco pasa nada. Pero bueno, el objetivo principal es gestionar esa gota, gestionar el agua lo antes posible para que transcurra por el territorio el menos tiempo posible y se reproduzcan las menores acumulaciones posibles. Y todo eso realizándolo mediante soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, no se trata de ejecutar tanques de tormenta. Los tanques de tormenta son depósitos enormes enterrados en las ciudades, depósitos de hormigón con, bueno, con muchos metros de altura, muy grandes, unas estructuras de obra civil muy importantes. Eso retiene el agua, la gestiona, pero no es una solución basada en la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque los SUDs no tienen varios objetivos. No es simplemente reducir el volumen de agua a gestionar, sino también la calidad de ese agua. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible son capaces de mejorar la calidad tanto de sólidos en suspensión, perdóname, Juanma. tanto... Sí, perdona. Estás pasando diapositiva porque no sale ninguna. Pues no lo Ah, sé ahora sí, ya, vale. pero ahora mismo no estoy en modo presentación. No sé qué pasa. ¿Veis algo o no veis nada? Estamos viendo tu segunda diapositiva. ¿Y ahora veis la tercera? Sí, la tercera. Vale. Me estáis viendo pasar, ¿verdad? No, Rosa, ¿me estáis viendo pasar? no, no pasan. Pues no entiendo.
siento. Vale. Dejo de compartir, vuelvo a compartir, pantalla completa. Vamos a ver. ¿Ahora lo veis o no? Sí, ¿Veis que he pasado de diapositiva? sí, ahora sí. Vale, Estamos en la primera, ¿vale? Sí, genial, ahora sí. vale. Bien, pues por un lado no tiene solamente el objeto de reducir, controlar la cantidad del agua de escorrentía, sino también la cantidad, la calidad de ese agua. Los sistemas con negocio sostenible tienen la capacidad de mejorar ciertos parámetros del agua, como pueden ser los sólidos en suspensión, como puede ser la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, incluso control de ciertos metales pesados, dependiendo del sistema de SUDS, que luego hablaremos de algunos de ellos. Por otro lado, al ser soluciones basadas en la naturaleza, eh, mejoran, aumentan la biodiversidad en las zonas instaladas, en zonas urbanas. Eh, hay que tener en cuenta los ecosistemas con una mayor diversidad en la zona, en ámbitos terrestres, el ecosistema terrestre con mayor biodiversidad son los humedales. Esto se da porque en presencia de temperatura y en presencia de agua se producen muchísimas más reacciones químicas y por lo tanto muchísima más actividad microbiana, lo cual desencadena en una mayor biodiversidad. Por lo tanto, si en una zona estamos gestionando agua, es un ambiente más húmedo y es un ambiente que incorpora allá donde se instala mayor biodiversidad. Y por último, los SUDs tienen o pueden tener una faceta, un aspecto de aportar pues, usos públicos o bien porque es un jardín y da un valor estético, o bien porque es una zona inundable que se puede utilizar, como veis en la imagen de izquierda abajo, como zonas de esparcimiento de manera puntual. Eh, bueno, cosa que los sistemas tradicionales de gestión de escorrentía, como son los depósitos de los tanques de tormenta, no tienen esa capacidad. Vale, entonces, esta gráfica me gusta explicarla porque ilustra de manera numérica, de manera objetiva, cómo funciona un evento de lluvia en el territorio, comparando cuando esa lluvia cae o se gestiona a través de un SUD y cuando no lo hace. Es lo que tiene ser ingeniero, que de formación todavía me gusta mirar gráficas y, bueno, cuantificar las cosas. Entonces, vamos a centrarnos en, en dos de las cosas que hacen los SUDs, de manera muy simple, simplificándolo y hablando un poco de manera hasta burda. Eh, por un lado, lamina los caudales pico de vertido, es decir, cuando cae una tromba de agua, ese elemento SUD es capaz de retener parte de ese caudal y de liberarlo a la red convencional poco a poco. Eso por un lado. Por otro lado, es capaz de reducir el volumen a gestionar. Yo le suelo llamar el agua gratis. Y es gratis porque no tengo que gestionarla al infiltrarse en el terreno, en estos sistemas SUDs. Es un agua que no tengo que gestionar con los saneamientos convencionales y por lo tanto me está aliviando el sistema. Así pues, si nos fijamos en esta gráfica, eh, la gráfica punteada es lo que pasa cuando empieza a llover. Aquí arriba veis la gráfica de la intensidad de lluvia y la duración, la D, ¿veis mi puntero? Bueno, no veis moverlo. Bien.
Sí, 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 se ve con el puntero. ¿Veis mover el puntero, verdad? Sí, sí, sin Vale. problema. Aquí veis la intensidad, empieza a llover poco, llueve más, llueve más, llueve más, y a lo largo del tiempo empieza a llover menos y para de llover. Bien, pues esto es un evento pluviométrico, esto es un evento de lluvia. Cae la tromba de agua y desaparece la tromba de agua. ¿Qué pasa? Cae al suelo y poco a poco va aumentando el caudal. Va un poco desplazado, pues porque empieza a llover, pero hasta que no se empieza a acumular todo en la superficie, pues bueno, está un pelín desplazado. Y este es el volumen, empieza a llover, y aquí ya el caudal que pasa por una superficie dada desaparece. Cae una tromba de agua, empieza a llenarse la superficie y se pierde. Y la superficie se queda seca. Bien. Esta superficie en azul representa el volumen de agua que ha caído. Vale, esta línea más tendida y más suave es esta misma lluvia que ha caído sobre un sistema urbano de energía sostenible. Empieza a llover, como el sud es capaz de estar reteniendo agua, no llega a estos picos tan grandes como sí que llega aquí, y va descargando poco a poco el agua hacia el saneamiento. Como veis, en el caso de convencional, la línea punteada se vacía antes, y en el caso del sud tarda más en descargar todo el agua, pero lo está haciendo muy poquito a poquito. Eso explica la laminación de caudales pico. La reducción de volúmenes totales de escorrentía es, si hacemos el sumatorio de esta superficie azul y el sumatorio de esta superficie blanca, la superficie azul es mayor. Por lo tanto hemos tenido que gestionar menos agua. Hemos infiltrado en el terreno y el sistema aguas abajo, el sistema convencional de saneamiento público, tiene que gestionar menos. Por lo tanto, estamos aliviando el sistema. Esta explicación hay que darla para entender un poco de manera general qué es lo que está haciendo, de manera técnica, qué es lo que está haciendo un SUD. Bien, beneficios de un SUD, pues por un lado hidrológicos y ambientales. Bueno, pues ayuda a prever inundaciones cuando vienen trombas de agua. eh, Restaura, dependiendo del sistema que utilicemos, puede restaurar los flujos naturales de las zonas urbanas, y reducimos la presión tanto sobre el sistema de alcantarillado convencional como el agua que llega a la SEDAR. Es menor cantidad y de mayor calidad. Ambientales, bueno, pues ya un poco lo que hemos comentado, hemos estado comentando. Es una fuente de potenciar la infraestructura verde urbana, de incluir biodiversidad en entornos urbanos. Al final es una zona verde más, o una potencial zona verde más, con humedad, por lo tanto se reduce la temperatura y se, se- se mejora la calidad ambiental de las ciudades. En esta diapositiva también me gusta enseñar un poco el paradigma de lo que es un sistema natural o naturalizado con un sistema convencional de saneamiento. El agua en el territorio funciona de una manera específica. Al urbanizar, esa topografía, esos regímenes pluviales se ha alterado, pero el agua al final va haciendo lo que considera que tiene que hacer. Y eso, bueno, pues lo hemos visto en el último episodio que tuvimos de la Dana en el mes de noviembre, final de octubre, principio de noviembre. Pues bueno, los sistemas convencionales se dimensionan bien, pero conforme va creciendo la población o las infraestructuras, van quedándose obsoletos. Y la combinación, los sistemas urbanos sostenibles lo que pueden apoyar son a, a- a estos sistemas convencionales a descargar de presión sus propios diámetros, los diámetros para los cuales fueron diseñados en un principio.
Esto no quiere decir que los sistemas convencionales deban desaparecer o que los SUDs vayan a ser la panacea y sea el único sistema que haya que utilizar. No, en absoluto. Tiene sus limitaciones, pero son una muy buena herramienta para apoyar la generación de nuevas zonas urbanas y de incluir estos sistemas en zonas consolidadas. Luego veremos que obviamente no todos los SUDs son apropiados, no todas las soluciones SUDs son apropiadas para cualquier condición o para cualquier situación existente. El proceso de diseño. Bueno, aquí simplemente os quería poner esta diapositiva, bueno, para que vierais un poco cómo los calculamos. No voy a entrar en detalles porque aquí ya, bueno, pues empieza a complicarse un poco más las cosas, pero bueno, sí que resaltar que es un proceso iterativo, es un proceso, eh, bueno, que a nosotros nos gusta mucho, la verdad es que es muy, muy interesante, porque te hace trabajar, estudiar un ámbito concreto, estudiar su cuenca, estudiar el régimen pluvial, los materiales de infiltración con los cuales cuentas, ver un poco las necesidades, peculiaridades técnicas, de necesidades del promotor. Y bueno, tenemos muchas herramientas y es darle vueltas para ver de qué manera podemos incluir esos sistemas, esas herramientas que nos van a estar gestionando. No siempre incluimos un único sistema SUD. Podemos incluir muchos de ellos, podemos hacer combinaciones de ellos. Retos que se nos plantea, pues para la implementación de una forma más o menos masiva de estos sistemas, es, pues bueno, siempre hay una resistencia al cambio, son elementos que van a estar interaccionando constantemente con el territorio, bien sea a nivel de normativa o a nivel de usuario, o a nivel de instalaciones, y por lo tanto, pues bueno, en todos los ayuntamientos, eh, pues bueno, tienen su complejidad porque está pues el técnico, el ingeniero industrial, está el arquitecto, está el técnico responsable de medio ambiente y al final los SUDs tienen un poco de todo. Tiene un poco de hidráulica, tiene un poco de la parte de instalación de saneamiento, de obra civil, tiene un poco de paisajismo, de jardinería, por lo tanto, tiene, bueno, afecta a zonas públicas y, pues bueno, hay que ponerse de acuerdo y todos tenemos que entender las necesidades de cada uno de estos agentes. La coordinación entre agentes, bajo nuestra experiencia, es lo que muchas veces más cuesta a la hora tanto de diseñar como de ejecutar y como de mantener. Son soluciones multidisciplinares y en la que todos tenemos que ser capaces de entender un poco de cada uno de estos, de estos, de estos agentes. Por otro lado, la gestión, uy, me ha saltado. La gestión y mantenimiento sí que es un capítulo que me gustaría resaltar. Y es que, claro, es una zona verde muchas veces, pero el mantenedor es una contrata privada que tiene en su pliego unas cosas claras y definidas que tiene que mantener. Y normalmente no tiene el expertise en temas hidráulicos, en temas de saneamientos. La empresa de saneamiento, al revés, no sabe cómo funciona un suelo o no sabe cómo funciona una planta o una cubierta jardinada y por lo tanto, bueno, hay ahí un limbo o hay un nexo de unión que poco a poco hay que ir casando y viendo, definiendo bien de quién es la responsabilidad y si tiene los conocimientos para ello. Bien, ahora voy a saltar a hablar de tipologías de SUDs. Hay infinidad, yo voy a nombrar unas cuantas.
Y bueno, hay tantas como se nos ocurran dentro del territorio, sus combinaciones y o modificaciones de ellas. De todas las soluciones que pueden haber, pues bueno, unas tienen una función más de infiltración, otras más de detención, laminación, otras más de mejora de calidad del agua. Algunas tienen todas estas funciones. Otros sistemas, otros tipos de SUDs solo tienen una o dos, pero bueno, todas hay que conocer las bondades de cada una de ellas, sus limitaciones, para así poder elegirlas en el entorno adecuado. Obviamente, en una zona, por ejemplo, de un polígono industrial o una zona de un nuevo desarrollo, vamos a ser capaces de poner unos sistemas mucho más extensivos, con mucho más eficaces a la hora de gestionar percentiles de lluvia. Vamos a poder gestionar mucha más lluvia, pero en una zona mucho más densa, en un núcleo urbano muy consolidado, pues bueno, va a ser mucho más complicado. Eh, hay que diseñar con lo que se está, ¿no? Donde se está trabajando y ser capaces de las limitaciones de cada uno de estos sistemas y proyectar el que mejor se adapte, el que sea más eficaz, tanto a nivel de costes como a nivel de viabilidad de implementación, pues bueno, implementar cada uno donde toque. Por ejemplo, parterres inundables. Pues bueno, es una solución que tiene un valor estético importante y que sabiendo ejecutar la entrada de agua y la salida, porque todos los SUDs tienen que tener una salida y además tiene una salida al saneamiento convencional o alguna otra zona donde vaya a ser gestionado a posterior. Y además tiene que tener un rebosadero de emergencia por si, por lo que sea, se obtura la salida del SUD, bueno, pues no se produzcan desbordamientos. Y bueno, y aquí pues combina la infiltración, el tratamiento de agua y la laminación de las corrientes. Cubiertas ajardinadas, una opción que, bueno, que tiene eh, numerosas bondades, no solo a nivel de SUDS, pero por ejemplo a nivel de SUDS, una de las mayores ventajas es que va a gestionar el agua allí justo donde cae y que además se puede colocar en zonas muy densamente pobladas donde las superficies de las azoteas representan un gran porcentaje de la superficie donde cae a gestionar. Eh, Tiene también una gran ventaja que aporta una zona bastante extensa verde en el núcleo urbano y puede ser aprovechada por los usuarios del mismo edificio, ¿no? Mesas de detención, bueno, su gran ventaja es la gran capacidad que tienen de gestionar volúmenes importantes. Necesitan un consumo de superficie muy grande, por lo tanto, en una zona, un núcleo urbano muy densamente poblado, pueden llegar a ser un poco complicadas de instalar, pero dependiendo qué proyectos estemos trabajando, pues bueno, sí que se pueden instalar, sí que se pueden ejecutar y tienen una gran capacidad de gestión a nivel de volumen. Cunetas vegetadas, tanto en caminos como carreteras o viales, eh, pueden, además de aportar su valor estético, pueden gestionar eh, un agua que suele tener bueno, una serie de contaminantes importantes y puede servir de tratamiento o de mejora de la calidad de ese agua de escorrentía. Pavimentos permeables, y además los pavimentos permeables los podemos combinar con pequeñas celdas de laminación debajo de ese pavimento. En ese sentido se ejecuta el pavimento con su subbase, la que toque, dependiendo del uso rodado que tenga que soportar esa zona,
se pueden colocar estas pequeñas celditas de unos 5 centímetros, hay de diferentes modalidades, donde tenemos un reservorio de la superficie por esos 5 centímetros de agua que vamos a poder acumular y vamos a poder liberar lentamente al saneamiento convencional. Se cubre con un geotextil para que no pasen los finos y luego se cubre con la capa que sea necesaria, con el paquete que sea necesario en función del pavimento que queramos colocar. Por otro lado, los propios pavimentos, hay pavimentos que per se están ejecutados y tienen una tasa de infiltración que da el fabricante y por el propio pavimento se va infiltrando, además de por las juntas que se instalan. Se suelen rellenar con arena de sílice para que sea muy permeable. Aquí, bueno, pues nosotros, un dato que nos gustaría investigar es ver qué pasa cuando con el paso del tiempo se ha colmatado o se puede colmatar ese pavimento. Nos gustaría, pues bueno, investigar en ese sentido y hacer pruebas piloto para ver esa tasa de infiltración, en qué porcentaje se ve reducida y si se ve reducida en un punto, pues bueno, muy elevado. Sobre todo para luego, cuando estemos dimensionando, pues aplicarle un coeficiente minorante. Fajas y pozos de infiltración. Bien, aquí resaltar, cuando hacemos, es una solución económicamente bastante asequible, efectiva, y que, bueno, que en la hora de ejecución hay que tener ciertos aspectos a tener en cuenta. Colocar un geotextil de calidad que deje pasar el agua pero retenga los finos y no se colmate. Además, también a nivel de mantenimiento, lo que solemos hacer es ejecutar una primera capa, como veis allí en la imagen, la primera capa de gravas, que le llamamos las gravas de sacrificio, la cual está separada con un geotextil del grueso principal de gravas, de un mayor calibre. Esta grava de sacrificio, con el paso del tiempo, bueno, pues puede ir ensuciándose, puede ir colmatándose y al cabo de los años puede retirarse completamente y volver a rellenarse sin tener que cambiar todas las gravas del sur, ¿no? Ahorramos costes de instalación y nos aseguramos que el funcionamiento es correcto. Depósitos reticulares son depósitos mucho más grandes, de mucho más, una actuación mucho más intensa y que, bueno, pues admite pues unos volúmenes de gestión importantes también. Y por último, remarcar los suelos suspendidos, una solución que se puede instalar para la mejora del arbolado urbano y que también actúa como sistema urbano de drenaje sostenible. Esta solución lo que hace es que mediante estos plots que veis allí, estas estructuras de polietileno, se hace una excavación, se colocan y estos plots son los que transmiten los esfuerzos del pavimento y del tráfico rodado, por lo tanto, a la base compactada que se ha ejecutado. Entonces, se rellena con una tierra vegetal de calidad, esponjosa, que más o menos tiene un 30% de esponjosidad y que es la que será capaz de retener ese 30% de agua en un evento pluviométrico. Además, nos ofrece un medio de cultivo idóneo porque lo hemos rellenado con tierra vegetal buena y porque esa tierra vegetal no se ha compactado, no se compacta. El árbol es capaz de desarrollarse muy a gusto, con mucha calidad. Además, genera unas raíces horizontales que como tiene un suelo compactado, no va a estar buscándose la vida y levantando pavimentos, cosa que pasa muy a menudo. Y bien, os he hecho una pequeña explicación de ejemplos, los principales suits que se suelen utilizar. Y ahora, por un lado, quiero explicar la importancia que tiene estos sistemas, la potencia que tienen estos sistemas suits a la hora de las certificaciones ambientales y explicaros un par de ejemplos prácticos, un par de casos en los cuales hemos trabajado o estamos trabajando. En primer lugar, las certificaciones ambientales, tanto LEED como BREEAM, valora muy positivamente la gestión de escorrentías y en función de los percentiles
de eventos pluviométricos que seas capaz de gestionar en un ámbito de actuación dado, te dan un valor u otro, tanto LEED como BREEAM. Tiene sus pequeñas diferencias. LEED es de origen estadounidense y BREEAM es europea. Y bueno, pues nosotros nos han pedido muchos desarrollos privados, sobre todo, que si quieren en sus proyectos conseguir un determinado nivel de este certificado, y desarrollamos soluciones para ello, ¿no? Y por último, casos prácticos. Bueno, pues este caso es muy sencillito, es muy simple. Se trata de una nave, de un centro tecnológico en Sant Cugat del Vallès, el cual quería aumentar su nivel en certificación BREEAM, y nos pidió que mejorásemos su puntuación a nivel de la escorrentía. Ellos tenían un sistema convencional de alcantarillado, lo cual recogían el agua de la azotea, que está aquí, e iba al pavimento, y de aquí, mediante estas canaletas, pues bueno, la llevaban aguas abajo y lo conectaban al saneamiento público. ¿Nosotros qué hicimos? Pues bueno, fue primero estudiar la cuenca, ver qué cuenca estábamos gestionando y ver cómo podíamos, con el mínimo coste posible, gestionar la máxima cantidad de agua. Y lo que hicimos fue algo, pues la verdad, muy sencillo. Interceptamos el saneamiento convencional, lo interceptamos en este punto, prácticamente aguas abajo de todo. Lo llevamos a un pozo de infiltración, y de este pozo de infiltración calculado y diseñado conseguimos gestionar un percentil determinado, y el excedente lo volvimos a conectar al saneamiento de ellos, al saneamiento, aguas abajo ya al final de su saneamiento existente, y lo conectaban al saneamiento público. Bien, aquí veis un detalle de este pozo de infiltración. En este caso era un proyecto muy sencillito. Llevábamos el agua por aquí, lo infiltrábamos, llenábamos de gravas. En la cota superior ellos tienen ahí una caldera de césped, lo rellenamos, bueno, geotextil, para separar bien los materiales, tierra vegetal, y pudieron plantar. Y aquí un rebosadero que estaba calculado para un determinado percentil. Rebosaba y ya lo enviábamos fuera. Y por último, me gustaría hacer un inciso y explicaros un proyecto que estamos comenzando ahora, financiado por la Generalitat Valenciana, junto con dos ONGs, una ONG de República Dominicana y una ONG valenciana. Y se trata es el proyecto Marañón por un ambiente sano y una vida digna en la República Dominicana. Es un consorcio en el cual trabajamos estas dos ONGs y nosotros como partner, como socio técnico, y el objetivo es múltiple. Por un lado, el objetivo principal es introducir el concepto de los SUDS en la República Dominicana. Tienen unos problemas muy importantes de inundaciones y bueno, quieren comenzar a trabajar estos temas. Por otro lado, vamos a diseñar un caso piloto en una zona pequeña de un barrio, y vamos a ejecutarlo. Por otro lado, vamos a redactar una guía de diseño y vamos a hacer varios talleres formativos para que los técnicos municipales y técnicos de consultoras privadas puedan formarse al respecto, y cuando tengan que diseñar o ejecutar alguno de estos sistemas, pues bueno, sean capaces de ello. Y por último, pues vamos a hacer también una labor de concienciación y de difusión, no solamente a nivel de los técnicos municipales, sino también a nivel político y también a nivel ciudadano. Vamos a tratar estos tres agentes, ¿no? Bueno, es un proyecto, una experiencia nueva, va a ser un reto, habrá que analizar las pluviometrías de allí. Estamos acostumbrados a las del Mediterráneo, que ya son bastante complicadas, pero bueno, a ver qué nos encontramos. Para nosotros también, pues bueno, es muy positivo sacarnos de nuestra zona de confort y trabajar en otros ambientes. Y bien, pues muchas gracias por vuestra atención, y bueno, cualquier duda estoy ahora dispuesto, y si no, pues en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanma. Ha sido muy, muy interesante. ¿Tenemos alguna pregunta?
Hola, buenos días. Yo soy Mariam, será técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Tabernes y tengo un par de preguntitas. ¿Me Perdona, oyes? María, no te he oído, no te he A oído. ver, sí, yo tengo un par de ¿Eres preguntas. la técnico de? Perdón, es que me he Medio perdido. ambiente del ¿De? Ayuntamiento de Tabernes. Ah, vale, vale, vale. Por un lado sería, el suelo suspendido, ¿lo puedes implantar en una zona que ya tengas un árbol protegido a su Vale, alrededor? vale. Es una técnica invasiva en el sentido que hay que excavar y hay que instalar el árbol. Entonces, no es en un árbol existente. Si quieres instalarlo, tienes que irte a una zona donde las raíces que vayas a cortar sean raíces pequeñas. Claro, no lo puedes instalar, cortar las raíces y matas el árbol. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer en aquellas zonas donde veas que el árbol, bueno, ya va teniendo unas raíces medianas o pequeñas? Pues bueno, ahí sí que se puede hacer el agujero, vamos a cortar esas raíces porque son pequeñas y se va a instalar el sistema, ahí sí. Vale, gracias. Y la siguiente pregunta sería algo muy básico, pero bueno, el coste aproximado de la instalación de un SUV por metro cuadrado, el más sencillo. Bueno, eso es imposible de contestar en estos momentos, o sea, hay que estudiar el ejemplo. Además, es que hay tantos sistemas y hay tantas casuísticas que esto no es un producto, no es cuánto vale una arqueta o cuánto vale un árbol, que un árbol, pues bueno, pues están viveros, un inicio de plantación. Aquí hay muchos factores a tener en cuenta, de hecho hay que diseñarlo, con lo cual es que no puedo darte un número, vamos, no por lo que no quiera, sino porque No, no, no. yo te entiendo. Lo que pasa es que es lo primero que te preguntan, de cuánto estamos hablando. Por Claro, eso pero era para eso hay que hacer al un menos una memoria estudio. técnica valorada para poder saber de qué estamos hablando. Vale. Evidentemente hay sus muchos más caros que otros, ¿no? Y es que depende tanto de la casuística que por mucho que te diga un número, no, No, no va a servir de nada. vale. Entonces, Gracias. es plantear una casuística en concreto y entonces, pues bueno, hacer ese número orientativo. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces, Juanma, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta Muy luego. bien. Hasta luego. Pues muchas gracias, gracias. Hasta ahora, adiós. Hasta luego. Adiós.